Hola, buenas tardes amigos. En esta tarde yo voy a hablar acerca del libro de Marcos y se encuentra en el versículo de el 6 del 45 al 52 y dice así: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que les hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En este pasaje, Marco nos habla que tenían el corazón endurecido, que aún no habían reconocido al Mesías, aún no habían comprendido las señales y los milagros que él había hecho. El versículo 52 dice que no lo habían entendido porque sus corazones estaban endurecidos. Entonces, si ustedes recuerdan, Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes cuando se había reunido mucha gente con él y pues no tenían para darles de comer. Y Jesús les dijo: denles ustedes. Entonces ahí había una persona, un niño que solo tenía 4 panes y 4 peces. Y ese niño fue el que, pues gracias a su ofrenda, toda la multitud fue alimentada. Entonces ahí pues los discípulos no comprendieron ese milagro que Jesús hizo. Entonces aquí el Evangelio de Marcos habla acerca de el temor que sentían, de que estaban perturbados por el viento, que aún no tenían ni confiaban en que Jesús iba a estar con ellos, en que Jesús los iba a proteger. Entonces, en comentarios bíblicos que yo leí acerca de este pasaje, una de las razones que Jesús los despidió a ellos era porque la gente, al ver el milagro que había hecho, querían hacerlo rey, querían que fuera el rey de su pueblo, de ese lugar, porque ellos estaban buscando una persona que les proveyera y que estuviera con ellos. Entonces Jesús, al despedirlos, él no estaba buscando eso, porque la misión que Jesús tenía era otra, no era lo que el pueblo quería con él. Él estaba cumpliendo algo más, que no era su intención de ser rey. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Satanás le había ofrecido todos los reinos, no? Y Jesús lo rechazó porque ese no era la misión de él. Entonces, aquí en este pasaje y en ese comentario que yo leí, habla acerca de lo que la gente también planeaba o quería que hiciera Jesús, que él se convirtiera en su rey. Entonces, cuando Jesús les dice que se adelanten y él después se va a orar, que lo dice el versículo 46, entonces también aquí se menciona en esos comentarios bíblicos que era un paralelo de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue al monte Sinaí a hablar con Dios, y fue cuando le entregó las tablas de los mandamientos.
Entonces Jesús hizo lo mismo, él se iba a orar solo. Y de acuerdo a lo que dice aquí de la cuarta vigilia, porque los judíos tenían un sistema diferente de orar. De acuerdo a los comentarios bíblicos que yo leí, habla de la vigilia constaba como de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 de la tarde, o de las 3 de la mañana, o de 3 a 6 de la mañana. Aquí dice vigilia de la noche, probablemente eran entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Aquí no nos especifica o sea, el horario que tenemos nosotros. Entonces, cuando los discípulos vieron sobre el mar, se pensaron que era un fantasma, porque se imaginan a alguien caminando en el mar. O sea, eso ningún ser humano en la historia lo ha hecho. Es más, hasta él, rompió las leyes de la física, porque ningún humano puede caminar en medio de las aguas. O sea, nosotros somos materia y no podemos, algo que es como el agua, sostenernos sin tener, peso. Entonces, por eso aquí dice que ellos se turbaron. Y eso significa que algunos de nosotros como creyentes, en algún momento vamos a vivir pues problemas, dificultades, desiertos. Los creyentes lo llaman desiertos. Pero Jesús dice tener ánimo. Soy yo, que no temamos. Entonces, a veces se nos olvida que Él está con nosotros, que Él, a pesar de todos los problemas que estamos enfrentando, de todas las dificultades que estemos atravesando, Él no nos va a dejar. Él nos dice que tengamos ánimo. Y es difícil si los discípulos, estando con Él, presenciaron, milagros, aún así dudaban. Entonces, cuando vieron que Él subió a la barca y se calmó el viento, se asombraron. Pues, ¿quién nos iba a asombrar al ver que tenía hasta control de la naturaleza? El viento se calmó, y eso significa que así debemos estar nosotros quietos. Significa que debemos estar tranquilos y no preocupados, sabiendo que Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, como dice la Biblia, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces todo eso que estamos viviendo se nos olvida, como a ellos, los discípulos, estaban pues preocupados, estaban ansiosos porque no sabían qué les iba a suceder, sobre todo porque dice que el viento era contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban remando para un lado y el viento venía del otro lado más fuerte, ¿no? Y en este pasaje de Marcos, Mateo también habla acerca de este evento, y Juan también lo describe. Mateo habla y lo menciona de la siguiente manera. Esto viene en Mateo 14, del 22 al 27. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tener ánimo, yo soy, no temáis. Juan también lo menciona, pero Juan, en el versículo 6, del 15 al 21, él habla del lugar donde estaban yendo. Dice: iban cruzando el mar hacia Capernaum. Él sí especifica, pero los tres hablan del mismo evento, del mismo suceso, cuando Jesús
caminó sobre las aguas y ellos tuvieron miedo. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos miedo de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo? Y se nos olvida que Jesús está con nosotros, que Jesús está en la barca, que no importa lo que estemos atravesando, nosotros tenemos que confiar que Él nos va a ayudar, que Él va a venir en nuestro auxilio, porque Él lo dice, no, yo soy, no temáis. O sea, los tres discípulos enfatizan eso acerca de no temáis. Y pues a veces se nos olvida que de lo que Jesús está con nosotros y que sin importar lo que estemos atravesando, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer. Él sobre todo nos va a ayudar a tener paz. Y porque a veces hemos aprendido, pues a veces de manera incorrecta, de que nuestros problemas iban a terminar, de que nosotros ya no íbamos a vivir más dificultades ni pruebas, pero en realidad eso no es el Evangelio de Jesús. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Nunca nos prometió que íbamos a vivir una vida libre de problemas, libre de dificultades, libre de, pues, tragedias. Nunca lo prometió. Que a veces nosotros hayamos aprendido mal o que nos hayan enseñado incorrectamente, pues es diferente. Aquí claramente nos recuerda que Él dice que no temamos, que es Él. Entonces, los discípulos, lo que ellos experimentaron, lo que ellos vivieron y la incredulidad y el corazón endurecido que tenían, algunas veces nosotros también hemos experimentado ese tipo de sentimientos porque no entendemos la prueba, porque pensamos que al ser creyentes, pues Dios no va a contestar de la noche a la mañana. Sin embargo, no es así. El tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Y Dios no se queda sin contestar oraciones, no se queda dejándonos ahí en la prueba. Él camina con nosotros, Él está en la barca, Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces, cuando a veces pensemos que o nos preguntemos por qué estoy pasando por esto, por qué solo esto me sucede a mí, y debemos buscar en la Biblia de otros personajes que también pasaron por muchas, pruebas terribles, como lo fue José, Job, el apóstol Pablo, Jesús mismo. Su misión en esta vida fue algo, que yo creo que ningún ser humano hubiera podido cumplir ni hacer, porque una crucifixión no es cualquier cosa. Y yo hace poco tiempo leí acerca de todo lo que significa la crucifixión y cómo algunos médicos han dicho de que es increíble. Entonces, que no olvidemos que Jesús dice, no temáis. Y pues yo les quiero compartir que yo tengo una disciplina en psicología. Y de acuerdo a la psicología, el miedo es un mecanismo de defensa del cerebro. Entonces, ese, pues, defensa que tiene el cerebro es para avisarnos, ¿verdad?, de que hay peligro, de que para poder nosotros sobrevivir, tener un sentido de supervivencia cuando pensamos que no vamos a seguir adelante. Eso es el miedo que está en nuestro cerebro. Sin embargo, aquí en las pruebas y como en este pasaje donde los discípulos vivieron esta tormenta, esa prueba de ir en esa barca, Jesús les recordaba que no temáis, que no tuvieran miedo. Y
eso nos lo dice también a cada uno de nosotros, a cada creyente, a cada persona que cree en su nombre, en su palabra, en sus promesas, que nosotros no tenemos que tener miedo, que Él está con nosotros, que Él es Jesús y estará siempre con nosotros. Y como lo dice su palabra, que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar y que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es mi explicación y mi exposición acerca de el libro de Marcos 6:45 al 52. Gracias.